dicen que los forenses o nosotros, que nos tienen como unas personas inhumanas. Y en la mayoría de su piel tenía la famosa piel de gallina que le llaman, ¿no? Y como cuando tienes escalofríos, esa reacción del espasmo que la persona ve venir, el impacto. ¿Le ha tocado que le pidan algo muy extravagante? Sí. En su momento la vida me puso a prueba, es experimentar esta parte con un ser querido que me dio vida, que me dio luz. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de su podcast Confidencial. Hoy vamos a platicar de un tema que genera pues mucha conversación, muchos tabús e incógnitas, pero para ello obviamente siempre nos vamos a acompañar de los expertos en la materia. En esta ocasión me acompaña el profesor Víctor Hugo Trápaga, que es técnico histopatólogo embalsamador y también licenciado en criminalística. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, el gusto es mío. Pero vamos a platicarle un poquito a nuestra audiencia a qué se dedica usted. ¿Quién es? Bueno, pues antemano muchas gracias por la invitación. Actualmente me dedico a lo que es la enseñanza, la docencia, ya con más de 15 años en el área de ciencias forenses a nivel universidad, ¿sí? Paralelo a seguir ejerciendo la carrera de técnico histopatólogo embalsamador como perito particular también. Y pues durante todo este tiempo me he dedicado precisamente a combinar, ¿no?, una actividad, una profesión con otra, como es el preparar, conservar cuerpos, dar cursos de capacitación. Y bueno, como lo decía al principio, creo que es una de las profesiones que más genera como esta especie de curiosidad, ¿no? ¿Qué hace un embalsamador? ¿Nos podrías platicar un poquito más a profundidad? Sí, claro que sí. Bueno, en esta primer carrera, que te digo, yo soy egresado del Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana, pues ya llevo más de 30 años ejerciendo, ¿no? Y hablar del embalsamamiento hoy en día, pues es algo muy importante porque pues todo va cambiando, ¿no? Y durante muchos años pues se ha escuchado hablar sobre esto, pero igual ha habido ideas erróneas en cuanto a lo que es este tipo de actividad, porque es una actividad profesional, ¿no? Muchos de una manera equivocada le dicen que es un oficio, ¿sí? Pero yo digo que no es un oficio, es un arte, es una disciplina, es una profesión. ¿Por qué? Porque se estudia, ¿no? Se tiene que tener muchos conocimientos de lo que es anatomía humana, fisiología, todo lo que es relacionado al cuerpo humano, ¿no? Para poder comprender el porqué de los fenómenos cadavéricos que se presentan en una persona cuando fallece, dependiendo de las causas de es como de cierta manera el embalsamador va a saber actuar a consecuencia pues en cuanto a la medida de sus líquidos, la graduación del instrumental, del equipo. Y hablar de embalsamamiento pues no es nuevo porque esta cultura es muy antigua, ¿sí? Se le considera que pues los padres, los precursores de la cultura del embalsamamiento pues fueron los egipcios. Pero un dato curioso, fíjate que con el paso del tiempo, en aquella época también aquí se descubrió que dentro de nuestra cultura aquí en México, sobre todo la zona de los Olmecas, el sureste del país, paralelo a esa época, ellos realizaban unas técnicas de embalsamamiento muy similar a lo que hacían los egipcios. ¿Por qué en esta parte de esa cultura del sur del país? Porque pues sabemos que el sur del país pues siempre es un clima más cálido, ¿no? A diferencia de la cultura maya, que están más hacia el centro del país. Entonces ellos sí se veían en la necesidad de conservar sus cuerpos por cuestiones de ideas, ¿no? Cuestiones religiosas. ¿Cuál es el propósito de querer preservar un cuerpo? El propósito de preservar un cuerpo está basado en varios puntos, ¿no? Puede ser para traslados dentro del país, repatriación de un cuerpo, de una nación a otra, por ejemplo el caso de los centroamericanos, sobre todo esta zona de la región Cuenca, que sabemos que el flujo migratorio es muy grande, ¿no? De personas que desgraciadamente fallecen en el intento de llegar hacia el norte del país, y cuando son identificados por sus familiares, pues hay que conservar, preparar el cuerpo, embalsamarlo para poderlos trasladar. Otro de los propósitos de conservar o preservar un embalsamarlo es con fines rituales funerarios, ¿no? Prácticamente, en la mayoría de los casos. Se puede conservar también o se embalsama para lo que es precisamente enseñanza, aprendizaje en las facultades de medicina o enfermería, ¿no? O en casos de investigación criminal. ¿Hasta cuánto tiempo
puede durar? Bueno, ya el trabajo de embalsamamiento hace que un cuerpo pueda perdurar en buenas condiciones. ¿Qué periodo de tiempo? Un cuerpo bien embalsamado, aplicando la técnica como realmente es hoy en día, puede demorar el tiempo que sea. Cuando se aplica bien la técnica, obviamente esto va acompañado posterior a ello de lo que es un mantenimiento preventivo, por decirlo así, ¿no? Porque el objetivo de preparar un cuerpo es precisamente para que no entre en las diferentes etapas de descomposición cadavérica, ¿no? Y va a depender mucho el factor climático en la cual se encuentra en su entorno. Por ejemplo, aquí sabemos que la zona sur del país pues son climas muy calurosos, ¿no? Y un clima muy caluroso pues favorece a la aceleración de lo que es una descomposición cadavérica. Justo iba a ese punto, quizá me surge aquí una duda. ¿Después de qué tiempo, o sea, antes de qué periodo se debe de comenzar un trabajo de preparación de un cuerpo? Bueno, el embalsamamiento es prácticamente, si estamos hablando de una patológica por enfermedad, sea en un hospital o domicilio, normalmente luego es a solicitud de la familia, porque pues lo van a velar varios días o esperan familiares de fuera, ¿no? El factor clima, como te comento, pues sí, luego se requiere lo que es la preparación del cuerpo, pero esa solicitud del familiar. Mencionabas que comúnmente las familias son las que piden este tipo de servicios para poder preservar a sus familiares porque están esperando a personas que vienen de otros lugares, y los rituales que comúnmente se hacen, sobre todo en México, ¿no? De que al siguiente día todavía se comienza a velar un cuerpo, ¿no? O que hay una misa o algún otro tipo de ritual. Pero en torno a ello también hay muchos mitos. Por ejemplo, en muchas familias se estila tener el féretro abierto, a veces tener un contacto directo con el cuerpo de la persona fallecida, que a veces inmersos en el dolor abrazan, besan el cuerpo. ¿Hay algún tipo de riesgo sanitario al hacer esto? Pues va a depender mucho las causas de fallecimiento, ¿no? Porque si hablamos de enfermedades infectocontagiosas, pues puede prevalecer por ahí algún pequeño foco de contagio, ¿no? Y precisamente para eso es lo que es un buen trabajo de embalsamamiento, porque a final de cuentas nosotros como embalsamadores somos un eslabón más de los servicios de salud, ¿no? Es la parte final que ya en su momento el área médica no pudo hacer o ya no estuvo en sus manos para salvar la vida de alguien, ¿no? Entonces nos toca a nosotros esa parte final, como te comento, pues de conservar y preservar el cuerpo precisamente para pues que haya la tranquilidad de los seres queridos, de la familia, de poderlo velar tranquilamente. Pero hay enfermedades que sí pueden ser de riesgo y sí, aunque esté muy bien desinfectado el cadáver, muy bien embalsamado, muy bien conservado, se le hace hincapié en la recomendación del familiar de que pues permanezca el ataúd cerrado, ¿no? Con su tapa únicamente donde tiene un cristal y pueden ver a través del mismo el cuerpo durante el tiempo de la velación. ¿En qué consiste el proceso? El proceso de embalsamamiento se resume en 3 puntos, ¿sí? Lo que es el lavado arterial, intraarterial, el lavado de cavidades y el arreglo estético, que es la parte final, ¿no? El familiar ignora qué es lo que hace el técnico con el cuerpo. Él no sabe si le buscas una arteria o le buscas una vena. ¿Por qué? Porque el familiar lo que va a observar es la estética. Sí, de hecho muchas personas desconocemos en qué consiste todo este tratamiento de preparar un cuerpo. Es un vínculo que se establece entre lo que es el técnico embalsamador, el jefe de turno de la casa funeraria y el familiar, ¿no? Porque como tú lo acabas de decir, pues sí, siempre el familiar va a estar con esa incertidumbre, con esa duda de en manos de quién voy a poner mi ser querido, ¿no? Claro. ¿Qué le van a hacer? En el tema estético, ¿cómo intervienen ustedes? La parte estética es, como le llamamos también, la imagen memorial. La imagen memorial, porque eso es lo que el familiar se va a llevar para el resto de sus días, ¿no? En su mente. Que la idea es que luzca tranquilo, sí, en paz, como si estuviera dormido. Sí, si el familiar te pide que hay que maquillarlo, si hay que afeitarlo, rasurarlo, cortarle las uñas, que es parte. ¿No siempre se hace? Es a lo que te pide el familiar. Uno le sugiere, sí, pero muchas veces la persona
en vida pues acostumbraba ciertos forma de presentarse, ¿no? Su apariencia y pues se respeta esa parte, ¿no? Yo voy a dejar aquí grabado para que mis familiares sepan que yo quiero ir maquillada. Incluso ha habido ocasiones, o hay ocasiones que el familiar te dice, oye, ¿sabes qué? En cuanto termines, permítanos pasar nosotros a maquillar el cuerpo de nuestro ser querido, ¿sí? Porque nosotros sabemos las tonalidades que utilizaba en vida. O si no lo hacen ellos, te prestan una fotografía de cómo la persona... En el caso de las mujeres, En ¿no? el caso de las mujeres debe de ser más complejo, ¿o cómo le hacen ustedes? O sea, me refiero a que sea más complejo porque a veces las mujeres somos más vanidosas, de que si la persona se peinaba de cierta manera, que si se maquillaba los ojos. ¿Hay maquillistas que hacen este tipo de servicios o Pues lo pueden hacer ustedes? También es ustedes. parte del trabajo. Es parte del trabajo porque no solo consiste en saber localizar venas y arterias, en inyectar, en drenar, en restaurar, en reconstruir. Pues es esta parte final, el saber maquillar, ¿sí? Y normalmente siempre como te lo pida el familiar, ¿no? ¿Le ha tocado que le pidan algo muy extravagante? Sí. Sí, ¿qué ha sido lo más extravagante que te han pedido? Híjoles, ¿qué te puedo decir? Sobre todo, no tiene mucho, me tocó el caso de una persona se respeta, ¿no? Siempre. En la comunidad, pues, la familia te pasa su peluca, te pasa su juego de maquillaje, me presentaron una fotografía, quiero que me lo dejes así, ¿sí? Pone su ropa interior como tal, ¿sí? Y se respeta. Totalmente. ¿Por qué? Porque muchos familiares se acostumbran a revisar que realmente le hayas puesto lo que te dieron. Sí. ¿Qué es justamente lo que estábamos platicando? Algo que les dé tranquilidad a ellos, ¿no? De que, pues lo que quieren es llevarse esta última imagen de que ellos luzcan como eran en vida, ¿no? Que lleven su ropa interior, que lleven zapatos, que lleven accesorios, que vayan maquillados. Luego les ponen hasta perfume. Sí, ¿no? Sí, así es. Y te digo, o sea, varía mucho las regiones, ¿no? Tocó estar en la Ciudad de México, pues yo trabajaba para una agencia que en esa época tenía convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Gobernación. Entonces, cuando fallecía algún miembro o familiar de alguien que trabajaba en las embajadas, pues sabemos que en la Ciudad de México están las embajadas, entonces pues se le canalizaba el servicio ahí con nosotros y pues me tocaba luego preparar o embalsamar personas que iban a ser trasladadas a su lugar de origen. Me tocó embalsamar árabes, me tocó en su momento embalsamar japoneses, y cada país tiene su diferente cultura. El embalsamamiento es el mismo, ¿sí? Pero en cuanto a la vestimenta o detalles o creencias... Como en el caso de los árabes, ¿cuál es la particularidad? Los árabes, por ejemplo, el famoso turbante, ¿sí? Tiene que ponérselo la persona que ejecuta el embalsamamiento, ¿sí? Porque pues se te puede hacer difícil, pues oye, ¿sabes qué? Pues pásamelo ya tejido y yo se lo pongo, no. Tenía que estar, y si no sabes, pues había algún representante de la embajada o familiar y te enseñaba cómo hacerlo para que tú se lo pusieras. Bueno, eso estamos hablando tal vez en el caso de un fallecimiento que suceda en alguna clínica o de manera natural en una casa, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando se trata de muertes? Muertes. De hecho, en el caso de las muertes la técnica de embalsamiento es muy similar, pero sí es un poco más tardado. Sí, es un poco más tardado. Por ejemplo, en las personas que mueren por algún tipo de impacto de arma de fuego o arma blanca. Sí, pues, de hecho, como te comentaba, se lleva un poco más de tiempo porque, pues, a final de cuentas no puedes tocar el cuerpo hasta que no lo autorice la autoridad correspondiente, sí, y obviamente a solicitud del familiar, pero sí hay que restaurar más, ¿no? Porque más allá de tratar de hacer una inyección a nivel vascular, pues muchas veces hay que tocar esa parte estética, ¿no? Cuando son por proyectiles de arma de fuego, dependiendo a qué altura o parte del cuerpo. Y debe de ser, ¿no? muy difícil, porque bueno, si sucede en alguna extremidad que no sea tan visible dentro del féretro, pues quizás sea un poco más fácil de ocultar, pero cuando pasa en la parte superior del cuerpo,
¿Qué sucede? ¿Hay técnicas especiales? Entra el arte restaurativo, ¿no? Pues hoy en día, más allá del instrumental y el equipo que se pueda contar para hacer una buena preservación, una buena inyección, un buen lavado de cavidades, hay equipos estéticos de cosmetología forense, ¿sí? En la cual pues consta con lo que es maquillajes, pastas, resinas para lo que es hacer restauración o reconstrucciones faciales, ¿sí? Sobre todo cuando son accidentes de atropellados o que hay traumatismo craneoencefálico que quedan desfigurados. Es como para rellenar ciertos espacios. A medida de lo posible de que la persona nunca va a quedar igual a como era antes, pero sí es donde te digo que entra la habilidad y la pericia de los técnicos de tratar siempre a medida de lo posible que la persona quede a como era antes, ¿no? Se sigue utilizando lo que son venas y arterias, pero como ya previamente los médicos forenses pues hacen la parte de la necrocirugía, que es examen externo y examen interno para ver lesiones internas, pues ellos manipulan todos los órganos. Entonces muchas veces hacen cortes, hacen disecciones en la cual cortan lo que son vasos y venas. Entonces ya no puede tener la misma precisión o la misma calidad de la circulación cuando nosotros canalizamos las arterias. Entonces se trabaja la parte interior de las cavidades para poder conservar, ¿sí?, tanto órganos, ¿sí?, y pues las extremidades superiores. Ay, hay un mito en torno a eso, porque muchas veces lo he escuchado, que uno no se va con todos sus órganos. Sí, lo has escuchado, ¿no? De que no, y los ponen en una bolsita y los tiran, se van a los desechos y que uno se va sin ciertos órganos. Eso no sucede. Es lo que tú dices que, pues que hasta la fecha hay esa idea errónea, ¿no? Sí. Confunden el embalsamamiento con lo que es una autopsia, o la autopsia piensan que es un embalsamamiento, ¿no? ¿Cuál ha sido el caso más complejo o más impactante al que te has enfrentado durante todas estas décadas de tu profesión? ¿Qué te puedo decir? O sea, puede ser impactante de que en verdad fue muy complejo, que fue muy difícil, o a nivel como emocional, que haya tocado ahí unas fibras. Mira, en todos estos años ves de todo, ¿no? Ves de todo. Pero en estos años siempre lo más impactante son los menores, los niños, y sobre todo cuando son muertes violentas. ¿Te ha tocado? Sí, pero es esa parte que también debe, uno como profesional, somos humanos, porque algo curioso, siempre dicen que los forenses o nosotros, pues yo soy académico en ciencias forenses, que nos tienen como unas personas inhumanas. Que somos fríos, que no tenemos sentimientos. No, fíjate que no, todo lo contrario. Simplemente le damos un significado, un valor más allá a la vida, ¿no? Porque sabemos que hoy estamos, mañana no. ¿Por qué? Porque al menos yo ya he vivido algo muy, muy directo. Y son las pruebas que muchas veces el tiempo o el Señor te pone a prueba. Durante el tiempo que tengo ejerciendo, sí, yo te puedo contar algo muy personal. Sí, que en su momento la vida me puso a prueba, es experimentar esta parte con un ser querido, ¿sí?, que me dio vida, que me dio luz, que me trajo a este mundo y que murió de forma trágica. ¿Fue una decisión personal o...? Sí, pese a que estaba con los compañeros. Porque me imagino que se ofreció a alguien más hacerlo. Sí, ellos me dijeron, ¿quieres hacerlo tú? Y quise tomar esa parte, ¿no? Y pues es aquello que dices tú, valorar, ¿no?, a los seres queridos. Totalmente, y me imagino que sí se necesita muchísimo temple para poder hacerlo, para no descuidar esa parte profesional, porque finalmente se tiene que hacer el proceso tal y como se hace con cualquier otra persona, y creo que a veces incluso con más compromiso, porque sabes que es una persona allegada a ti, porque es alguien a quien amas, y no quitar de foco eso mientras también estás viviendo un duelo, una pérdida, un dolor. Sí, así es, sobre todo esa parte de las etapas del duelo, ¿no? Sí. Porque muchas veces pues no tenemos las herramientas o las personas desconocen cómo manejar esa etapa de duelo
Pues tú sabes que el hablar de duelo implica de la pérdida de un ser querido, la pérdida por la amputación de un dedo, la pérdida de tu mascota, la pérdida de tu trabajo, implica duelo, ¿no? En diferentes etapas, ¿sí? Pero si no tenemos esas herramientas que te puedan proporcionar un profesional, pues difícilmente vas a salir de ello, ¿no? Y ahí vas a estar en el ciclo victimal. Pero fíjate que quiero pasar a otro tema, que bueno, ya estamos hablando del tema emocional, ¿no? De todo lo que implica el duelo, de una pérdida de un ser querido, pero también en torno a las personas y al manejo de los cuerpos, pues hay muchos tabús, mitos y realidades de lo que en verdad sucede. Y seguramente, pues a lo largo de tu profesión, te ha tocado escuchar muchísimos de ellos. Uno de ellos es, por ejemplo, el famoso rigor mortis, ¿no? Y que a veces las personas no quieren cerrar los ojos o tienen una expresión de tristeza y que se dice que les tienes que hablar, que le tienes que hablar al oído para que puedan cerrar los ojos. ¿Es esto verdad? Bueno, en cuanto, como tú lo acabas de mencionar ahorita, el rigor mortis, pues son reacciones no normales que puede tener el cuerpo porque empieza a haber una deshidratación. La persona al morir, pues en automático empieza lo que es, bueno, cuando ya se declara clínicamente muerto, que es el cese de las funciones vitales, sí, pues posteriormente viene lo que es la muerte biológica, ¿no? Y dentro de la muerte clínica, pues muchas veces se puede presentar lo que es la muerte agónica, sobre todo en pacientes que estuvieron pasando alguna enfermedad crónico-degenerativa que haya estado sufriendo, ¿no? Como algún cáncer o alguna leucemia, pacientes con VIH, que pues terminan muy delgados, ¿no? Muy demacrados. El semblante en su rostro, pues hay ya ese adelgazamiento de la piel, de los párpados, y pues incluso quedan con la boca abierta, ¿no? Pero pues aquí también juega un papel muy importante porque es un trabajo multidisciplinario. En el caso de lo que es el oído, se dice que es uno de los últimos órganos en el cual deja de tener ciertos reflejos, ¿no? O estímulos. Y es por eso que luego dicen que háblale al oído para que afloje sus manos, sus brazos y puedan vestirlo, ¿no? La rigidez cadavérica pues es un proceso normal, ¿no? Por el exceso del ácido láctico de los músculos, ¿sí? Son los famosos espasmos cadavéricos que puede haber, ¿no? Y dependiendo también muchas veces de la causa de sobre todo en violentas, cuando la persona presencia su llegar, por ejemplo, los atropellados. Me decía apenas hace unos días un alumno que fuimos a ver trabajar un que había muerto por accidente de motocicleta vial, y en la mayoría de su piel tenía la famosa piel de gallina que le llaman, ¿no? Así como cuando tienes escalofríos, y ya le expliqué el por qué, ¿no? Que es esa reacción del espasmo que la persona ve venir el impacto, ¿sí? Y tu cuerpo reacciona, ¿no? ¿Y se queda de esa manera? Sí, se queda, sí, es como cuando nosotros vemos o nos da miedo algo. Sí, es la reacción del cuerpo. Se me pone la piel de gallina, ¿no? Y lo mismo pasa, o sea, son fenómenos cadavéricos que se presentan en los cuerpos, te repito, dependiendo de las causas de muerte. Porque si hablamos de una muerte natural, pues sobre todo las personas de la tercera edad, ya que pues se duermen y al otro día pues ya están, ¿no? A lo mejor no sufrieron, no padecieron, hasta parecen que están dormidos, ¿no? Y hablando de estos espasmos que ocurren, también está el mito de los cuerpos que se han puesto, que se han sentado mientras son preparados. ¿Esto pasa? Hay muchos mitos, ¿no? Digo, bueno, no sé, a lo mejor yo sería un mentiroso si en los años que tengo ejerciendo te dijera, ¿sabes qué? A mí se me sentó uno y me vomitó, me gritó, pues... ¿No te ha pasado así nada que digas esto es sobrenatural, pero que sí digas, es poco común o sí me sacó un susto? Lo que puede suceder son reacciones, sí, pero todo sabes que tiene un porqué, sí. Yo te puedo dar una respuesta objetiva basada desde un punto de vista científico, ¿no? Que desgraciadamente, pues esto se tome de otra manera por otro tipo de personas. Se hace el que me dijeron, ¿no? O el famoso teléfono descompuesto, como lo decíamos hace rato. Pero, por ejemplo, son reacciones normales, naturales, que, por ejemplo, la persona al fallecer, pues ya hay un cese de sus funciones vitales, como te lo decía ahorita, ¿no?
Por ejemplo, los gases que normalmente uno en vida expulsa, ¿sí? Pues un cadáver pues ya no, ¿sí? Los gases que normalmente acumulamos en el estómago o en los intestinos, pues un cadáver ya no, y esos gases se siguen proliferando porque pues, sabemos que hay un gran cultivo de bacterias ahí, y es cuando el abdomen se empieza a distender, ¿no? Y es obvio que si tú manipulas el cuerpo o oprimes su vientre, pues hasta va a emanar un gas natural, ¿sí? O incluso si oprimes la parte de región pectoral, va a emanar un erupto, ¿sí? Pero es algo normal, natural. Claro que pues si no estás acostumbrado a esto o no lo sabes, pues a cualquiera sí le puede... Claro, y que se habla de eso, y ahorita que mencionas el tema de el gas en esta parte, ¿no? Que a veces dicen, no, es que gritó, ¿no? Y se podría confundir con un gas que es emanado de esta parte del tórax. Hay gente que pues, puede ver que fue un simple eruto, y la gente va a salir y va a decir que gritó. Que gritó, digo, por ejemplo, yo que soy totalmente ajena a este tema y estoy viendo el manejo de un cuerpo y escucho que como que grita o que sale un gas, yo sí diría, bueno, ¿qué está pasando, no? Pero es desde el desconocimiento de esta parte, ¿no? También se dice que cuando entran a los hornos crematorios, pues gritan, y me imagino que tiene que ver con el tema del gas. Es una reacción física. Fíjate, yo manejé 18 años hornos crematorios, unidades crematorias, y sí, hay muchos mitos o ideas erróneas en torno a esto, ¿no? Que el cuerpo brinca dentro de la unidad y que se endereza y rebota y grita, pero no, nada de eso es. Estamos hablando de una unidad crematoria que trabaja a poco más de 900 grados, y lo que sucede es como, por ejemplo, tú pones ¿qué sucede cuando pones un bistec en la plancha? A lo mejor al inicio pues tiene un buen tamaño, y a medida que avanza el proceso de combustión, se empieza a contraer, ¿no? ¿Sí? Es lo que sucede con un ¿sí? Cuando está dentro de la unidad crematoria empieza a contraerse los músculos, pues una reacción física prácticamente. Y lo que pudiera suceder en su momento, pues es por las altas temperaturas que se elevan, a los gases que acumulan los intestinos, pueden llegar a estallar. Yo me imagino que sí se debe de tener un gran temple para poder observar todas estas imágenes desde un cuerpo en un crematorio, poder hacer el tema del embalsamamiento, el ver un cuerpo, un cadáver desde dentro. Se necesita un gran temple. ¿Qué necesita una persona si, por ejemplo, tiene la inquietud de convertirse en un embalsamador? ¿Qué se necesita? Vocación. Y que realmente estés consciente si quieres eso, no, porque sabemos hoy en día que muchos jóvenes inician una carrera, cualquier otra carrera, ¿no? Y al poco tiempo desertan, se salen, ¿no? No es lo que yo pensaba, no es lo que yo quería, porque desgraciadamente, como lo hemos hablado minutos atrás, desgraciadamente en todo este giro, este ambiente, se crea mucho el morbo. Sí, y muchos nomás van para ver de qué se trata, no es lo mío, con permiso y nos vemos. Ahí te puedes dar cuenta, si tienes la casta, el perfil como de ingreso. Es que no siempre va a llegar una persona que falleció en una clínica y por alguna natural, ¿no? Creo que está desde el tema de personas que mueren ahogadas, que en algún incendio, y que me imagino debe de ser mucho más impactante a nivel emocional el trabajar con este tipo de cuerpos. Y me imagino que si a lo largo de su carrera vienen trabajando solamente con un tipo de muerte, debe de ser muy difícil luego en la práctica ya enfrentarse pues a casos más en específicos y más complejos. Sí, y es que esta parte sucede como los urgenciólogos. El urgenciólogo sabe que en cualquier momento por esa puerta donde va a llegar la ambulancia, pues le puede llegar un día un fracturado como alguien politraumatizado, ¿no? Y debe de saber cómo reaccionar, cómo trabajar en consecuencia para salvarle la vida. En el caso de nosotros, pues también a lo mejor pues el único que te va a estar esperando es el familiar, ¿no? Que me imagino que no todas las personas estamos hechas para eso. Personas que se desmayan. Definitivamente es una profesión que se debe de tomar con muchísima seriedad, con compromiso,
y por supuesto con ética, porque se trata del manejo de seres humanos y que más allá del respeto que se le debe de dar a esta persona, también es por los familiares. Entonces sí se trata de una profesión que siempre se debe de tomar con muchísimo compromiso. Claro, compromiso, responsabilidad y ética profesional, ¿no? Porque, te repito, una cosa es lo que en su momento el dueño de la casa o agencia funeraria venda, ¿sí? Pero el trabajo de nosotros como precursores de la salud es la parte final, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trabajo en conjunto. Me da igual si el cuerpo va dentro de una caja de 30,000, 60,000 pesos o dentro de un petate. Si a mí me están contratando para conservar un cuerpo, el trabajo como debe de ser. Porque si no, pues esa persona, ese cliente lo pierdes, ¿no? Y en esta disciplina solo se recomienda uno. Hemos llegado al final ya casi de este capítulo. Me resta agradecerte muchísimo que hayas aceptado la invitación y pues compartir con todas las personas de nuestro auditorio pues información que viene de un profesional, desmitificar algunas cosas, que estas creencias populares que tenemos en torno al tema de la muerte, de la preparación de cuerpos, de todo lo que podría suceder. La verdad es que es un tema muy amplio y que ojalá en un nuevo capítulo nos puedas acompañar. Claro que sí, con gusto, y pues como le digo a mis alumnos, soy humano, cometo errores y yo también aprendo de ellos. Es mentira decir yo me lo sé de todo, no, para nada. Yo aprendo de ellos también, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo da vueltas y todos necesitamos de todo y pues estamos a la orden. Y es un constante aprendizaje. Muchísimas gracias a las personas que se quedaron escuchando hasta el final. Les hacemos la invitación también para que estén pendientes de nuestro nuevo capítulo. Muchísimas gracias.